buenas noches. Damos la bienvenida a todos los presentes y damos en especial agradecimiento al doctor Pedro Saona, quien actúa como coordinador, moderador del presente simposio que hoy día nos ocupa. El presente simposio es sobre morbilidad materna extrema en esta sesión científica extraordinaria. Le agradecemos mucho al doctor Saona, quien daré rápidamente su breve currículum. El doctor Pedro Saona es especialista en ginecología y obstetricia, doctor en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, paz presidente de la Dirección Peruana del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, EICO, paz presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y es nombrado como maestro de la ginecología y obstetricia latinoamericana por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOC. Con ustedes, el doctor Pedro Saona. Pedro. Muchas gracias, doctor Ciudad, por la presentación y la invitación para coordinar y moderar este simposio. Igualmente al doctor Enrique Guevara, quien hoy está de cumpleaños, al cual saludo desde aquí, para que tenga un muy feliz fin de día, por participarme en este tema tan interesante sobre movilidad materna extrema. Probablemente ya muchos conocen el término movilidad materna extrema. Fue un tema muy importante al seno de la sociedad, que ya desde el año 2012 empezó a trabajar por el interés que había a nivel global sobre lo que llamaban en el hemisferio norte el Near Miss, y que fue tomado por la OMS y la OPS como morbilidad materna extrema, en relación a la importancia que tiene el evaluar otras estrategias para poder medir lo que es la calidad de atención en los servicios maternos. El tema de morbilidad materna extrema empieza como una estrategia para tratar de mejorar la evaluación de la salud materna en los servicios de obstetricia, en relación a que los comités de mortalidad materna tienen probablemente hasta ahora una connotación punitiva en lo que es la evaluación de los casos en los cuales se produce la muerte de una mujer. En ese sentido, se vio que había una correlación muy cercana entre lo que era el manejo de las pacientes obstétricas gravemente enfermas que lograban sobrevivir, y el hecho de poder evaluar estas, entre comillas, éxitos del manejo de las pacientes se vio como una estrategia para poder incentivar el hecho de poder conocer qué se hizo bien y qué se puede seguir haciendo bien para atender a estas mujeres gravemente enfermas. En esos años, la sociedad produjo una serie de talleres y simposios sobre morbilidad materna extrema. Y me acuerdo muy bien que invitamos a un referente en lo que era morbilidad materna extrema en su país, Colombia, el doctor Iván Ortiz, quien nos acompañó en más de un taller para tratar de socializar cómo manejaban ellos el tema de morbilidad materna extrema. Tuvimos interés en la sociedad de formar grupos de trabajo en relación a socializar el instrumento que podía servir para poder registrar los casos de morbilidad materna extrema y producir una información al respecto. Lastimosamente no pudimos completar este hecho. Sin embargo, se sembró en muchos hospitales el interés de empezar a registrar morbilidad materna extrema. Cuando el doctor Guevara me invitó para coordinar este simposio, tuve interés en relación a conocer
qué se estaba haciendo al respecto en diferentes regiones del país. A raíz de que en el Ministerio de Salud surgió la norma respecto a movilidad materna extrema, y me di con la sorpresa de que a pesar de que ya surge la norma, cuando intenté conocer si habían ciudades que ya estaban registrándolo, me encontré con que aún esta estrategia no ha sido implementada en muchas regiones y tampoco en muchos hospitales, incluso de la capital. Sin embargo, pude lograr congregar a 3 personas que van a presentar esta noche, la experiencia de 2 hospitales, así como lo que es la experiencia o el deseo del Ministerio de que esta norma se generalice y rinda frutos en lo que es la posibilidad de mejorar la salud de las mujeres en nuestros hospitales y en nuestro país. Con esta breve introducción, entonces, quiero dar inicio al simposio Morbilidad Materna Extrema y voy a presentar al primer expositor, que es el doctor Javier Puma Medina. El doctor Javier Puma es médico cirujano especialista en obstetricia y ginecología por el hospital en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es jefe de servicio de medicina reproductiva del Hospital Cayetano Heredia y docente de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor Javier Puma va a presentar el tema Morbilidad Materna Extrema, experiencia del Hospital Nacional Cayetano Heredia entre los años 2014 y 2021. Doctor Puma, por favor, puede usted iniciar su presentación. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo fraterno a todos los presentes. Quiero agradecer la invitación y poder disertar acerca de la experiencia de lo que es este capítulo de morbilidad materna extrema en el Hospital Cayetano Heredia. He podido tener a la mano información correspondiente a los años 2014 y 2021, esperando que la información que se pueda compartir en esta noche sirva para ayudar, ¿no?, incentivar a los oyentes a poder hacer esta vigilancia en vuestros hospitales. Entonces empezamos. Rápidamente, hacer recuerdo de que el embarazo, hasta ocurrido el parto y el puerperio, es una serie de etapas. Y recordar que de cada etapa, ¿no?, por ejemplo, el embarazo, el parto y el puerperio no complicado, pueden tener como resultado una paciente sana, pero también podemos tener complicaciones con las morbilidades propias de la paciente. Y estos muchas veces se van a desenlazar en complicaciones mucho más severas. De estos cuadros podemos tener una paciente recuperada todavía, pero cuando estas complicaciones ya se vuelven ya en un grado extremo que pone en peligro la vida de la paciente, esta puede fallecer o resultar siendo una sobreviviente. Recordar brevemente que la evolución de los criterios, ¿no?, para establecer morbilidad materna extrema se ha visto en los últimos años de manera importante modificados, siendo en la actualidad los que ven en la lámina y que se imponen en nuestra documentación regida por la Directiva Sanitaria actualmente en vigencia del año 2020. Y bueno, para recordar que se le divide según los sistemas, teniendo como criterios los clínicos, los laboratoriales y los tratamientos. Bueno, entonces, para pasar de lleno, para compartir la experiencia de nuestro hospital, para contextualizar nuestra experiencia, debo mencionar que en los últimos 8 años, desde 2014 a 2021, han ocurrido 35.636 eventos de recién nacidos vivos, ¿no?, teniendo un promedio aproximadamente de 4.000 nacimientos al año en nuestro hospital. De ellos, de ese grupo grande, se ha desprendido de que, según los criterios, hemos podido recolectar 1.341 casos que, como vemos en la gráfica, se han ido distribuyendo de la forma siguiente, ¿no?
Al inicio del 2014 y 2015, la recolección de los datos era muy escasa, pero conforme han pasado los años, el ánimo por recolectar estos casos ha ido en incremento. Esto concuerda también con otras experiencias internacionales en la búsqueda, en la vigilancia de estos casos de morbilidad materna extrema. Nótese que en el 2020 nuestra casuística cae. Obviamente eso se puede explicar por la ocurrencia de la pandemia. Eso rápidamente para el año 2021 se logró recuperar gracias al apoyo del personal de obstetricia. De ese grupo de pacientes complicadas, ¿no?, hemos aplicado los criterios consignados para morbilidad materna extrema y nos hemos quedado con 226 casos que se distribuyen según la figura en los últimos 8 años. Vean que la tendencia en los primeros años ha sido uniforme y en los últimos 3 ha habido un incremento notorio, ¿no?, llegando a un pico de 39 casos por año en el año 2019. 2020 y 2021 no ha sido ajeno a la ocurrencia de estos casos, favorecidos por la pandemia. Las muertes maternas en los últimos 8 años han recolectado a 23 pacientes, ¿no? En el 2014 no se registró ninguna muerte materna, y eso debido a la vigilancia activa de todo el personal. En el año 2018 tuvimos un caso de muerte materna y en el 2021 tuvimos solamente un caso también. ¿Y qué ha pasado estos últimos años en nuestro hospital Cayetano Heredia? Haciendo los cálculos, cada día se han recibido aproximadamente 12 recién nacidos. Haciendo los cálculos, también resulta que cada 2 días hemos tenido una paciente obstétrica complicada. Al hablar de ello, estamos hablando de pacientes con complicaciones que no eran graves ni extremas. Y haciendo los cálculos matemáticos, resulta que cada 13 días hemos manejado una paciente con morbilidad materna extrema. Y en cuanto a la muerte materna, cada 4 meses hemos perdido una mamá. Ahora veamos a continuación cómo es que se describe esta casuística en nuestro hospital. De todos los casos recolectados, según los criterios últimos de la directiva del 2020 de nuestro país, del MINSA, hemos encontrado que la distribución en cuanto a edades se agrupa sobre todo en el sector de los 20 y 24 años y de los 30 y 34 años. No hemos tenido casos menores de 15 años, ¿no? Y vemos que la tendencia en la ocurrencia de este proceso de enfermedad en mujeres de más edad es en menor frecuencia. También hemos podido encontrar la distribución de los casos de morbilidad materna extrema según el trimestre de ocurrencia del evento, es decir, en qué trimestre ocurrió el evento de morbilidad materna extrema. Y hemos encontrado que casi todos los casos se encuentran agrupados en el tercer trimestre. O sea, mucho ojo con nuestros pacientes que están cursando esta etapa del embarazo, es cuando más van a ocurrir las complicaciones que le van a llevar al extremo de casi perder la vida, abordando un 72% del total de los casos de gestantes. Según lo revisado también, ¿cuál fue el origen de las pacientes? Es decir, ¿de dónde venían cuando fueron admitidas en el hospital? Más de la mitad de los casos fueron referidas de un centro de salud, en un 53.5%. En un 32%, las pacientes vinieron desde su casa, sintiendo el malestar, empujadas por voluntad propia o por la recomendación de la familia o un vecino, etc. Y un 14% las pacientes han sido referidas de otro hospital hacia el nuestro. Vemos acá la importancia que ha tenido acá la intervención de las acciones oportunas de los personales de salud de los centros periféricos. En cuanto a los controles prenatales, notamos que un 47%, un poco menos de la mitad, contaban sus controles en sus centros de salud correspondientes. Había un 28% que se catalogaban con pacientes sin controles prenatales, lo cual es muy preocupante, dado la importancia que tiene el adecuado control prenatal para disminuir la morbimortalidad materna en el mundo. Veamos también
la participación de las clínicas privadas en el manejo de estas pacientes que potencialmente eran pacientes de muerte materna. En cuanto al término del embarazo, es decir, de todos aquellos casos de gestantes que tuvieron complicaciones extremas de movilidad, el 65% de casos tuvieron resolución a través de la cesárea o parto abdominal. Y un 14.5% presentaron casos de pérdida gestacional o aborto. Y un 15.5% debido a la edad gestacional prematura extrema terminaron el embarazo mediante histerotomía. Un pequeño porcentaje, menos del 10%, fueron terminados el embarazo por parto vaginal. En cuanto a la patología de fondo analizado, encontrado en este grupo de pacientes que presentaron morbilidad materna extrema, encontramos que la obesidad fue uno de los factores que más frecuentemente se encontraron en las pacientes. Dato también que suma a este acápite es la neumonía COVID, que sumó en los años 20 y 21, teniendo 40 casos registrados en nuestro hospital, representando el 16.5%. Otros casos también asociados, la hipertensión arterial crónica, cardiopatías, anemia, lupus, etc. En cuanto a las complicaciones obstétricas, hemos encontrado que la preeclampsia es la principal y más frecuente patología acompañada de estas pacientes, seguida por los cuadros hemorrágicos asociados a atonía uterina. Como vamos a ver más adelante, esta ha sido la causa fundamental de la realización de las histerectomías totales y subtotales. En cuanto al compromiso cardiovascular, encontramos que en un 47% de casos acompañaban el cuadro de shock hipovolémico y también séptico, que ameritaba en un 16% el uso de vasopresores, esto en un ambiente de cuidados intensivos. Vieron 6 casos en las que se necesitó RCP para poder resolver y evitar que la paciente fallezca. En cuanto al compromiso respiratorio, esto fue relativamente frecuente antes de la pandemia y se sumó los cuadros debido a la pandemia, en donde aproximadamente 40 pacientes en los 2 años requirieron de este apoyo ventilatorio para resolver los cuadros de insuficiencia respiratoria aguda, Y esto corroborado con los datos de historia clínica, donde detalla la saturación menor del 90% y el PAGI menor de 200. En cuanto al compromiso renal, un 5.7% de casos presentó oliguria y datos recolectados de la historia con creatininas mayores de 3.5 como punto de corte solamente fueron encontrados en 4 de ellos y 6 pacientes necesitaron diálisis, diálisis de tipo no peritoneal. En cuanto al compromiso hematológico, según el punto de corte recomendado por nuestra directiva, que son más de 3 bolsas de sangre, más de 3 hemoderivados, según ello, el 50% requirió esta cantidad de sangre. Y también otros parámetros de laboratorio, por ejemplo, tener las plaquetas menos de 50.000, 4 pacientes cumplieron este requisito y otros 5 del total tuvieron problemas de los trastornos de coagulación. En cuanto al compromiso hepático, la presencia de preclan con ictericia o las bilirubinas mayores de 6 se dieron en 6 y 5 casos respectivamente. En cuanto al compromiso neurológico, la presencia de coma en 4 de ellos fue lo que se ha encontrado, estatus epiléptico en 3 casos, 2 cuadros de ACV y ningún caso de parálisis parcial o total. En cuanto al criterio de rescate, que yo personalmente lo he colocado así, porque resulta que son actividades que tienen que ver con el abastecimiento de una cirugía, la realización de una cirugía adicional a la cesárea, por ejemplo, para el resultado de una complicación quirúrgica severa, ya sea atonía uterina, rotura uterina
uterina, o de repente un drenaje de hematoma pélvico, un drenaje de hematoma hepático. Entonces, de este grupo se rescata que el 48% necesitaron UCI por un espacio de más de 3 días, ¿no? Que es el punto de corte. Obviamente en este estudio no estamos considerando aquellas pacientes que estuvieron 2 días de UCI sin otros criterios que ya hemos mencionado. En segundo punto está la necesidad de histerectomía, ¿no? En 20% de los casos, ¿no? Y un 7.6% la necesidad de histerectomía subtotal, muchos de ellos asociados a acretismo placentario y atonía uterina, ¿ya? Pocos casos hemos tenido de necesidad de drenaje, no de hematoma, y que esto haya acompañado con severidad del cuadro, ¿no? Cabe resaltar que hemos tenido pacientes con complicaciones debido a hematomas, pero que no han llegado al extremo de una morbididad mayor, ¿no? Acá mencionamos aquellos que sí llegaron a un extremo, ¿no? De casi perder la vida. Y en cuanto a nuestros indicadores, ¿no? Año por año, tomando en cuenta los puntos de corte recomendados, hemos podido recalcar 3 indicadores, que uno es la razón de morbilidad materna extrema, que es un índice de prevalencia. El otro es el índice de mortalidad materna, que indica la letalidad del cuadro, y el otro que es la relación morbilidad materna extrema y muerte materna. En cada uno de ellos hay puntos de corte que debemos de tomar en cuenta como meta. En el primero, la razón de mortalidad materna, lo ideal es de tener menos de 8. En lo que es índice de mortalidad materna, menos de 4. Y en relación morbilidad materna extrema versus muerte materna, más de 35. Vemos que en cuanto a lo que es la razón de morbilidad materna extrema, que es una proporción que relaciona los casos de morbilidad materna extrema en relación a todos los nacidos vivos, ¿no? Vemos que el 5.4 por 1000 casos presentaron este cuadro en el 2014, y casi todos los años han mantenido por debajo de 8, inclusive en el año 2020 y 2021. O sea, hemos estado cumpliendo esa meta. No así en lo que es el índice de mortalidad materna, o también que determina la letalidad. En casi todos ellos hemos tenido valores muy altos. Eso quiere decir que ha habido un alto porcentaje de mortalidad en aquellos pacientes, ¿no? Que han tenido morbilidad materna extrema. Y la última relación encontrada con lo que es relación muerte materna y morbilidad materna extrema, es decir, cuántas muertes han habido por cada atención de estos casos de morbilidad materna extrema, encontramos que los valores pues han sido bastante elevados, sobre todo en 2018, bastante bajos en 2018 y en el 2021. Esto debido a la pandemia y a circunstancias, ¿no? Que digamos sería interesante discutirlas en otra oportunidad. ¿Qué recomendaciones damos en cuanto a nuestra experiencia? Los hemos agrupado en estas frases, ¿no? Es importante en un hospital nivel 3 que los asistentes, en este caso los ginecólogos, supervisen bien las evaluaciones del personal que está a nuestro cargo, ¿no? Llámese internos, residentes y obstetrices. Importante porque muchas veces ha suscitado el hecho de que la poca participación de los asistentes ha propiciado, ¿no? O ha favorecido algunas veces complicaciones que a Dios gracias no llegaron a mayores, pero sí incidir nuevamente en que el asistente tiene que estar presente necesariamente en todas las evaluaciones. Esto también favorece la docencia para que los residentes tengan un buen ejemplo a seguir y puedan lograr competencias necesarias para su futuro desarrollo profesional. También otra recomendación, que todo paciente con anemia con alto riesgo de hemorragia, cruzar hemoderivados, ¿no? Ganar el tiempo y solicitarlos en los bancos de sangre. Y para ello es necesario tener bien abastecido este recurso en todos los hospitales. Es de suma importancia. Es importante también, cuando nos enfrentamos a un cuadro de estos que hemos mencionado, solicitar siempre el apoyo del trauma shock en el momento agudo, ¿sí?
La toma de decisión a veces es crucial, ¿no? En nuestros tópicos de emergencia obstétrica a veces no tenemos las maniobras necesarias, como por ejemplo una intubación o la colocación de un catéter venoso central que es vital, ¿no? O el monitoreo estricto de funciones vitales. Para ello debemos de trabajar de la mano con este tipo de servicios. Importante también tener a la mano equipos de atención de claves de emergencia, ¿no? Claro, eso es importante, porque perder tiempo en la logística de esos recursos puede costar la vida de muchos pacientes. Es importante y cabe recordar que el monitoreo materno-fetal debe ser permanente, ¿no? La información a los familiares es crucial. Ser claros y explícitos en cuanto a la real situación de la paciente, ¿no? Y alianzar los vínculos con ellos para poder propiciar un trabajo en equipo. Muchas veces dejamos de lado a los familiares y es un error muy común. Y eso insto a que se reformule, que la comunicación a los familiares y la participación activa en el manejo, también por parte de ellos, sea una obligación en nuestros quehaceres diarios. Es importante, crucial, y el éxito de sacar adelante este tipo de pacientes es el de involucrar a los demás servicios, ¿no? En un hospital grande tenemos todos los servicios a la mano y que están prestos a apoyar, pero la comunicación parte de nosotros, no solamente con los servicios, sino con la parte jefaturales, ¿no? Ni bien identificado un caso proclive a desencadenarse una morbilidad materna extrema, se debe de instaurar inmediatamente la comunicación a las jefaturas responsables, a los directores de hospital, a los jefes de servicio, a los jefes de guardia, a la hora que sea, a la hora que se suscite el problema, porque sí se ha visto que cuando hay participación directa de las jefaturas, el movimiento de los pacientes las actividades se hacen con mayor celeridad, y eso cabalmente hace mucha diferencia entre la vida y la muerte de estos pacientes. La Junta Médica, por demás está decir, ¿no? Sobre todo en las guardias, el apoyo en cuanto a la parte académica, en cuanto a la parte legal, es muy importante al momento de tomar las decisiones, ¿no? Es un elemento básico, ¿no? De poner sobre la mesa el cuadro en su conjunto para poder establecer medidas que puedan llevar a un mejor manejo en la paciente. Detalle importante, sí, importante también que en las cirugías, en este tipo de cuadros, debe ingresar preferentemente 2 ginecólogos, ¿no? Muchas veces en las guardias no es lo ideal que el ginecólogo, al verse en aprietos en una cirugía compleja y está con un residente, llame a otro ginecólogo recién, ¿no? O sea, cuando se establece una cirugía de necesidad crítica, es ideal que entren 2 ginecólogos, ¿no? Los servicios tienen que proveerse, administrarse para que esto siempre ocurra. También valorar el tipo de incisiones. Muchas veces las incisiones Fan Steel han propiciado hematomas, ¿no? En algunos casos se hubiera preferido hacer incisiones medianas para evitar ello. Usar drenes tubulares también, muchas veces por dejar dren de tipo laminar, tipo Penrose, han propiciado, ¿no? la poca efectividad de esto al momento de evaluar la presencia de homoperitoneos postoperatorios. Los drenes laminares se obstruyen muchas veces cuando no son bien colocados y da la sensación de que no hay contenido abdominal. La evaluación postoperatoria en pacientes críticas es básica, ¿no? No dejarlo pasar 2 o 3 horas, hay que evaluarlos inmediato. Siempre revisar las heridas y los drenajes, y la vigilancia es de todos, desde el más alto hasta el más bajo del sistema. Como dato final, en este estudio, en esta evaluación, encontramos que en estos 8 años se usaron 672 días de UCI en nuestras pacientes. Según el MINSA, el costo por día, según la revisión en la diaria gestión, un costo de UCI en MINSA está valorado en más o menos 697 soles, ¿no? En una clínica el costo es mucho mayor, bordeando los $1.200. Para terminar, importante revalorar e impulsar el análisis de los casos de probabilidad extrema, porque representan no solamente la pérdida de vidas humanas, sino también representan el involucramiento de autoridades para implementar mejores recursos económicos,
logísticos en general y también de recursos humanos, que permitan en estos últimos mejor capacitación para lograr competencias y poder hacer, ¿no?, que la movilidad disminuya y también la mortalidad. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, doctor Puma, por presentarnos la experiencia que han tenido en el hospital donde usted labora. Creo que va a ser interesante el sumo para la discusión que podamos tener al final de las siguientes presentaciones. Muchas gracias. A continuación, quiero presentar al doctor César Carranza Asmat. El doctor Carranza Asmat es médico ginecobstetra, cuenta con una maestría en gestión hospitalaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene además maestría en medicina con mención en ginecología y obstetricia por la Universidad San Martín de Porras. Es actualmente el director ejecutivo de la Dirección de Investigación, Docencia y Atención en Obstetricia y Ginecología del Instituto Materno Perinatal, docente asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro asociado de nuestra sociedad. El doctor Carranza va a presentar el tema sobre morbilidad materna extrema, experiencia del Instituto Nacional Materno Perinatal. Doctor Carranza, tiene usted 20 minutos. Bueno, yo quiero agradecer primero a la sociedad por haber tenido a bien invitarme a este simposio tan interesante, importante, en la persona del doctor Antonio Ciudad Reynó, presidente de nuestra sociedad de ginecobstetricia. Y también darle las gracias al doctor Pedro Saona Ugarte por coordinar y ser moderador de este simposio. Además también saludar y felicitar la labor que hace la señorita Alison Ramos de la sociedad y también la señorita Claudia Lozada, de la que está ahorita orientando. Y por último, tener el placer de estar compartiendo este simposio con el doctor Javier Puma Medina del Hospital Nacional Cayetano Heredia y con el doctor Alfonso Villacorta del Ministerio de Salud. Vamos a tratar un tema muy importante, que es la morbilidad materna extrema, o también llamada morbilidad materna grave, o también llamada near miss, cerca de la muerte. Declaro no tener conflicto de intereses ni tener un interés financiero en ningún producto o servicio relacionado con mi presentación. Vamos a tratar las definiciones, los criterios de identificación del near miss, de la morbilidad materna extrema, nuestra experiencia de nuestro Instituto Nacional Materno Perinatal, ex Maternidad de Lima, y las conclusiones. La vigilancia epidemiológica, queridos colegas, de la morbilidad materna extrema o grave o near miss es una estrategia adoptada por la OPS y la OMS para poder lograr reducir la razón de mortalidad materna en el mundo. En el año 91 ya Stones acuñó este término de near miss para definir una reducida categoría de complicaciones que abarcan los casos en los cuales se presentan episodios que amenazan potencialmente la vida de la gestante. Hay desigualdades en las razones de muerte materna entre los países. Esto se debe a la diferencia en la manera como se perciben y son tratadas estas complicaciones. Desde el año 90 ya hay mujeres que se han salvado de morir, ¿no? Y esto pues tomó interés, despertó interés en los investigadores para estos casos, ¿no? Además de ser muy parecidas a las muertes, ellas pueden brindar mejor información sobre todo el proceso que ellas presentan, ¿no? Este es el near miss, esta es la morbilidad materna extrema o grave, la morbilidad materna, ¿no?, que está muy cerca a la muerte materna. El espectro, como nosotros sabemos, de morbilidad durante el embarazo, ¿no?, con embarazos con complicaciones y sin complicaciones. Lo que nos interesa acá es los embarazos con complicaciones. Un 15% es complicaciones que no amenazan la vida y un 9%
de las complicaciones que amenazan potencialmente la vida, de las cuales el 2% presentan esta morbilidad materna grave con riesgo de muerte materna. Tenemos dos extremos, salud y muerte, ¿correcto? El embarazo, parto y puerperio sin complicaciones, mujer sana. Las complicaciones, que es la morbilidad severa o simplemente una morbilidad nada más, se puede recuperar. Sin embargo, también hay complicaciones que implican un riesgo inminente de muerte. En algunas sobreviven, en otras no. Entonces, se propuso pues su estudio para la evaluación de la calidad del cuidado obstétrico a nivel hospitalario y también a nivel poblacional, a nivel de población, como un indicador más útil para la atención obstétrica en lugar de la mortalidad materna. Ya en mayo del 2006, la FLASOC hizo un taller y acordó proporcionar la vigilancia y el análisis de la morbilidad materna extrema a nivel institucional y poblacional, adicional a la vigilancia de la mortalidad materna. Ya la FLASOC en el año 2007 da su definición. El Comité de Mortalidad Materna de la FLASOC, en abril del 2007, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, vierte esta definición. Es una complicación grave que ocurre durante el embarazo, parto y puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer y requiere de una atención inmediata con el fin de evitar la muerte. También la OMS da una definición de morbilidad materna grave o near miss, evento en el que una mujer casi muere, pero sobrevivió a una complicación grave que se produce durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a su terminación. Hay varios términos que son usados para definir esta patología o esta entidad, ¿no? Cada vez más complejo, el near miss, la morbilidad obstétrica severa, complicación que amenaza la vida, morbilidad materna severa aguda, morbilidad materna extrema, morbilidad materna grave. Entonces, ¿por qué es importante su análisis, queridos amigos? ¿Por qué es importante el análisis de la morbilidad materna extrema o el near miss? Que se presenta en mayor número que los casos de muerte materna, por cierto, permitiendo conclusiones con mejor validez acerca de los factores de riesgo y de la calidad de la atención. La identificación de estos casos pues, con morbilidad materna grave son usados para la evaluación y mejoramiento de los servicios de salud materna. Esto es la importancia de la calidad de los cuidados maternos a nivel mundial, ¿no? Muertes evitables, ¿no? En el año 2010, 287.000 muertes maternas, 2 millones de mujeres con complicaciones graves relacionadas al embarazo, una definición orgánica por año, 10 millones o más de mujeres con complicaciones relacionadas al embarazo, producto de la violencia estructural contra las mujeres, desigualdades de género, atentado contra los derechos humanos de las mujeres, efectos sobre la salud infantil, desempeño del sistema de salud y desarrollo social. En noviembre del 2008 se logró ya un consenso respecto al concepto de near miss materno o morbilidad materna extrema o grave, su definición y terminología. Es una mujer que sobrevive a una complicación grave, con riesgo de muerte durante el embarazo, parto o en las 48 días después de terminar el embarazo. El estudio de estos casos se reconoce cada vez más como un medio útil para examinar la calidad de atención obstétrica. Estos son los criterios, queridos colegas, de identificación del near miss materno. Como ya saben ustedes, tenemos las disfunciones orgánicas cardiovascular, respiratoria, renal, hematológica, hepática, neurológica, y los criterios, tanto clínicos como de laboratorio, como el manejo. ¿Correcto? Como ustedes lo pueden apreciar ahí. A nosotros nos parece bastante serio cuando hay un lactato por debajo de 5 milimoles por litro, ¿no? Esa mujer ya prácticamente está muriéndose, ¿no? Pero nosotros se ha hecho un análisis interesantísimo con respecto a ello. Con respecto a lo que es el criterio clínico, es poco específico, el criterio clínico, ¿no? Es simple, muy simple. En relación a lo que es laboratorio, sí es más sensible. Criterio basado en la disfunción orgánica o sistémica, ¿no? Que se basa en el concepto de la secuencia de eventos que lleva de la salud a la enfermedad y muerte. Una injuria en tejido, en enfermedad inflamatoria sistémica, disfunción de órganos, falla de órganos, que conlleva una insuficiencia hepática posiblemente, insuficiencia renal, etc. Es mucho más sensible. Y el otro criterio es el criterio de manejo, que es de gran variabilidad, colegas, de gran variabilidad. Por eso nosotros
nos damos mayor importancia al criterio del laboratorio. Sin embargo, los tres tienen importancia. Entonces, la OPS dice la disfunción orgánica, diagnóstico y vigilancia. El criterio basado en disfunción orgánica propuesto, lo que acabamos de decir, es adoptado por la OPS para el NIARMIS materno. De tal forma que en el SINPLUS, que es el Sistema Informático Perinatal, ¿no? Tiene una pestaña. Acá tiene arriba una pestaña que es el NIARMIS. Nosotros conocemos la hoja del CLAP, que es la que estamos viendo, ¿no? Al lado izquierdo, en el lado derecho también complementada con la morbilidad, que tiene dos partes, una superior e inferior, que la vamos a analizar dentro de un ratito. Esta historia clínica del CLAP nosotros la adoptamos desde hace mucho tiempo ya como Instituto Nacional Materno Perinatal, también con la morbilidad y las variables para identificar los casos de NIARMIS. Acá tenemos la parte superior del anverso de la hoja del CLAP y del Instituto Nacional Materno Perinatal, que es la morbilidad, con los trastornos hipertensivos, las infecciones, las hemorragias. Todo está, y las metabólicas, todo está registrado. Eso es algo muy interesante, sumamente importante para poder hacer nuestras estadísticas, nuestros estudios. Y la parte inferior de las variables para identificar los casos de NIARMIS, de morbilidad materna extrema, ¿no? Los criterios clínicos a los que nos hemos referido, ¿no? Cardiovascular, hepático, respiratorio, renal, hematológico o de coagulación y neurológico, los de laboratorio, ¿no? Y las intervenciones o manejo que nosotros realizamos. Todos estos datos están escritos en esta historia perinatal. Aprobado esto con resolución ministerial la número 249 del 2 de mayo del 2020, en donde aprueba la directiva sanitaria para el monitoreo y seguimiento de la morbilidad materna extrema en los establecimientos de salud, cuyo objetivo general es establecer los procedimientos para el monitoreo y seguimiento continuo de las pacientes calificadas con morbilidad materna extrema en establecimientos de salud que cuenten con unidad de cuidados intensivos en el ámbito nacional, a fin de realizar acciones que permitan mejorar las condiciones de atención. Esta es nuestra experiencia, queridos colegas. Esta es nuestra experiencia desde el 17 al 21. Hay unas láminas que las he puesto desde el 12 al 21. Esa es la experiencia del Instituto Nacional Materno Perinatal en cuanto a lo que se refiere a lo que es morbilidad materna extrema. Empezamos con lo que es las muertes maternas anuales del año 2007 hasta el 2021, teniendo un repunte en el 2015 que tuvimos 12 muertes maternas. Nosotros tenemos al año tenemos 14.000 partos, colegas, ¿no? Hubo un momento en el año 18, si mal no me acuerdo, que hubo hasta cerca de 22.000 partos al año. El año 2020 y 2021 tuvimos 4. Ahora, actualmente, en este año, solamente tenemos hasta ahora una nada más. Esperemos que no haya más muertes, ¿no? Tenemos una nada más en este año. En total, el 2007 al 2021, 101 muertes maternas. Estas son las causas indirectas y directas, ¿no? Las directas un 75% y las indirectas un 25%. Y dentro de las directas, la hipertensión, con un 43%, es la que se lleva el primer puesto. Luego vienen las hemorragias, aborto y sepsis. Esta es la razón de mortalidad materna del 2017 al 2021. Va en declive, va bajando, ¿no? Igual como los casos. 32 casos en total. Esta es la morbilidad materna extrema del 2012 al 2021. ¿Cierto? Tenemos 2.585 casos de morbilidad materna extrema, con un alto número de presentación en el año 2016 con 388 casos. Las causas de morbilidad materna extrema, preeclampsia. De las 2.585 casos, 1.355 preeclampsias. Hemorragia posparto, 302. Esta es la razón. La morbilidad materna grave o extrema y la razón de morbilidad materna grave, 2017-2021, también en declive. 1.340 casos en estos años.
Las causas de morbilidad materna extrema 2017-21, a la diferencia de lo que es del 12 al 21, este es del 17 al 21, la preeclampsia sigue con 56%, ¿no? Y le sigue lo que es la hemorragia postparto. Esta es la edad relacionada con la morbilidad materna grave o extrema, casi parecida a lo de Cayetano, lo del hospital Cayetano Heredia, entre los 20 y 35 años de edad, sin dejar de dar importancia a las adolescentes, a las que tienen menos de 20 años, ¿no? Como ustedes lo pueden apreciar ahí. Estas son las características sociodemográficas relacionadas con la morbilidad materna extrema 2017-2021. Grado de instrucción secundaria, ¿no? La mayoría. En todos del 17 al 21, 1030. En unión estable, 998. Y ocupación ama de casa, 1123. La atención prenatal, ¿no? Y relacionada con morbilidad materna extrema, 2017-2021, la mayoría está entre 1, que han tenido 1, y 5 atenciones prenatales, cuyo mayor caso, es en el 2017. Este es el lugar de atención, ¿no? Hemos comparado nosotros, nos hemos comparado con otros centros de salud, y nosotros estamos en disminución, los centros de salud están mucho mayor que nosotros. La paridad, se ve más estos casos de morbilidad materna extrema, siempre entre el 2017 y el 21, en nulíparas. La excepción en el 18, que salió 165 en relación a 125 multíparas con nulíparas. ¿Cómo finaliza un embarazo con una morbilidad materna extrema? Cesárea. 74% en el 21, 69% en el 17. Tenemos parto vaginal, ¿no? Tenemos el grado uterino, las partomías, que es en menor cantidad. La mayoría son cesáreas. Las cirugías adicionales a lo que es morbilidad materna extrema, las histerectomías, es la que se lleva el primer puesto, ¿no? Los criterios de inclusión de enfermedad específica: choque hipovolémico, shock séptico, eclampsia. La eclampsia es la que se lleva, el choque hipovolémico es la que se lleva el primer puesto, como ustedes pueden apreciar, del año 2017 al 2021. Los criterios de inclusión de disfunción orgánica: hepática, primero, ¿no es cierto? Está la renal, respiratoria y lo que es coagulación. Los criterios de inclusión de manejo de morbilidad materna extrema: en dónde terminaron los pacientes, en dónde se manejaron los pacientes, más en los servicios de cuidado intensivo materno que tienen sus unidades, ¿no?, de cuidado materno. También ha habido transfusiones y cirugía adicional. La mayoría ha sido manejada en cuidados intensivos maternos de nuestra institución. Los indicadores, como ya lo mostró también el colega Puma: razón de morbilidad materna extrema, ¿no? Que evalúa el aporte de la morbilidad materna extrema en la atención de gestantes, que es la prevalencia. Nosotros tenemos, como le voy a repetir, 14.000 partos al año, ¿no? Ahí, por eso es que está en 14.6 en el 2021. El índice de mortalidad, que es la letalidad en mujeres con morbilidad materna extrema, menos de 4, lo tenemos así, casi la mayoría de los años del 16 al 21. La relación de morbilidad materna extrema sobre lo que es mortalidad materna, que refleja el número de casos de morbilidad materna extrema por cada caso de muerte materna, debe ser menos de 35, más de 35, y tenemos hasta 50, ¿no? En el 17 sí hemos tenido 30 puntos. Y por último, nosotros, el doctor mostró 3, nosotros mostramos 4 indicadores, que es la relación de criterio de inclusión sobre el caso de la severidad de la salud materna, que está por debajo de 5, nosotros estamos por ahí, ¿no? 5 a 6%. Entonces, el análisis del caso de morbilidad materna grave en los comités institucionales, tenemos que identificar, ¿no?, identificación del caso de la morbilidad materna grave, prospectivo y retrospectivo, seguimiento y confirmación que no evolucionó a muerte materna. Esto es importante. Proceso similar al análisis que se realiza en la mortalidad materna, ¿no es cierto? Y la institución que tenga una baja mortalidad materna debe extender ese análisis
a lo que es la morbilidad materna grave o extrema, ¿no? A veces nosotros no, como bien dijo el doctor Puma, y también lo dijo el doctor Saona en su presentación, en su introducción, no hacemos este seguimiento, esta identificación, incluido acá en nuestra capital, ¿no? Entonces, los planes de mejora e intervención sobre la base de indicadores de la morbilidad materna extrema es la actualización de las claves, ¿no?, en conjunto con la OPS, incrementos de recursos humanos especializados, actualización de nuestras guías clínicas, mejorar las competencias quirúrgicas de nuestros médicos clínicos tetras en relación a lo que es el empaquetamiento del hematoma subcapsular hepático y pélvico, la implementación de lo que es la unidad de trauma shock o shock trauma, fortalecimiento de las unidades o de los servicios de cuidado intensivo materno y neonatal, plan de reposición, esto es muy importante, el plan de reposición anual de equipos y mantenimiento preventivo correctivo de los equipos biomédicos mediante la unidad de ingeniería biomédica, disponibilidad de 3 salas de operaciones las 24 horas del día, disponibilidad de banco de sangre, de los medicamentos, de insumos y de EPP las 24 horas del día. Nuestro modelo de atención es: la paciente entra por emergencia, es evaluada, va a sala de observaciones esperando los resultados y la reevaluación, puede pasar a sala de operaciones, luego a recuperación, o puede pasar al centro obstétrico, y también puede pasar a la unidad de cuidados intensivos y hospitalización, siempre bajo la vigilancia de los servicios o de las unidades de sala de shock trauma, de la unidad de cuidados intensivos maternos, de farmacia, de banco de sangre, de laboratorio, ecografía, monitoreo fetal electrónico, y de la unidad de cuidados intensivos neonatales e intermedios. Entonces, ¿qué se necesita para salvar más vidas? Atención de calidad antes, durante y después del parto. Suministro de sangre segura, permanentemente. Medicamentos esenciales, servicios de anticoncepción y abortos sin riesgo. Y el registro del número y causas de las muertes maternas y la morbilidad materna extrema. Doctor Carranza, 3 minutos. Sí, termino ya con las conclusiones, doctor Saona. Gracias por avisar. Los casos de morbilidad materna grave o near miss se presentan en un mayor número que los casos de muerte, permitiendo conclusiones más válidas acerca de los factores de riesgo y de la calidad de la atención. Las lecciones aprendidas del manejo de los casos que sobrevivieron pueden ser usadas para evitar nuevos casos de muerte materna y desarrollar procesos de mejora de la calidad de atención. Se requiere iniciar pues la identificación de los casos con morbilidad materna grave en todos los hospitales. Esta investigación debe ser usada para la evaluación y manejo de los servicios de salud materna de tal manera que se puedan tomar las mejores decisiones para disminuir la mortalidad materna. Y por último, debe ser una política de todos los establecimientos de salud, como lo es en nuestro Instituto Nacional Materno Prenatal desde el año 2012. Muchas gracias, colegas. Doctor Carranza, muchas gracias por su interesante presentación y aporte indudable a la discusión que podamos tener al final de la sesión. A continuación, quiero presentar al doctor Alfonso Villacorta Bazán. El doctor Villacorta es médico cirujano especialista en obstetricia y ginecología, ex director del programa de planificación familiar de nuestro país, del Ministerio de Salud, es director del programa materno perinatal del Ministerio de Salud, ex coordinador nacional de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, y cuenta con estudios de maestría y doctorado en salud pública. El doctor Villacorta nos va a hablar sobre la morbilidad materna extrema, la importancia del monitoreo, seguimiento y análisis de casos clínicos. Doctor Villacorta, cuenta con 20 minutos. Ok, muy buenas noches con todos. Agradeciendo a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación para poder conversar con todos ustedes. Dame también la oportunidad de estar entre dos connotados profesionales de la ginecobstetricia, como son el doctor Puma y el doctor Carranza. Y vamos a ver este tema sobre morbilidad materna extrema. La ventaja que tiene quien expone al final es que prácticamente los que lo antecedieron ya lo dijeron casi todo. Entonces esto nos va a permitir dirigirnos hacia algunos aspectos de lo que se está haciendo desde el punto de vista normativo dentro del Ministerio. Entonces vamos a
ver esta parte, como ya lo dijeron anteriormente el doctor Carranza. Este espectro de la morbilidad materna extrema es muy importante siempre tenerlo en cuenta, porque la morbilidad materna extrema está en este rubro donde es el grupo que tienen condiciones que amenazan la vida de la paciente y que es prácticamente la antesala a la muerte materna. Ya sobre esto se ha hablado bastante. Y estamos utilizando en las normas que se han planteado la definición que da en la Organización Mundial de la Salud. Esta fue la que se dio el año 2011. Es un estado en el cual una mujer casi muere, pero sobrevivió a una complicación ocurrida durante el embarazo, el parto, o dentro de las 42 días que prácticamente son el tiempo de puerperio. Ante esta situación, el Ministerio de Salud ha planteado dos elementos normativos. Uno de ellos, el primero por rango, es el de notificación y vigilancia, que es una norma técnica de salud, que como ustedes saben, la norma técnica de salud es dentro de la pirámide es el más alto, es la más alto documento normativo dentro del Ministerio. Y esta norma está para notificación de morbilidad materna extrema. Esto implica que se hace la notificación en forma obligatoria. Y por otro lado, se elaboró una directiva sanitaria de monitoreo y seguimiento de la morbilidad materna extrema. Y esto está a cargo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. La notificación y vigilancia corre a cargo del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, que es el CDC. ¿No? Estas normas salieron, como decía, la norma técnica de salud, salió con la 174, salió con resolución 653-2021, y la Directiva Sanitaria 098-2020 salió con la resolución 249-2020. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Básicamente, la primera, como dice su nombre, es notificación y vigilancia. Esto nos permite poder tener toda la información necesaria en números de lo que ocurre con la paciente, que está en un caso de morbilidad materna extrema, y que cuando la sale de alta o fallece, ahí se define si ha sido una morbilidad materna extrema o ha sido una mortalidad materna. Para esto, el CDC ha elaborado en esta normativa una ficha de notificación obligatoria y a la cual se llena de forma progresiva hasta que la paciente sale de alta. Entonces esto nos permite tener datos. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos fueron? ¿Cuáles fueron las causas principales? Etcétera. Pero el otro elemento que se maneja desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva es el de monitoreo y seguimiento. ¿Qué es lo que nos interesa con el monitoreo y seguimiento? Nos interesa que la gestante o la paciente puérpera que ingresa a un establecimiento con un cuadro de morbilidad materna extrema tiene que ser seguida diariamente por el grupo de establecimientos o la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva a fin de conocer cómo evoluciona esta paciente y si es que el establecimiento requiere o no algún apoyo que pueda ser de utilidad para tratar de que esta mujer no muera. Por ejemplo, una paciente que llega a un hospital X y no tiene sangre o requieren una referencia a esta paciente, se busca las alternativas de poder referirla dependiendo del caso, o se plantea la posibilidad de ver si otro hospital le puede hacer el préstamo de sangre, o si un especialista de un hospital puede ir al otro hospital para apoyar cualquier factor que pudiera haber, o si el hospital no tiene para hacer diálisis, pero sí lo tiene otro hospital que está cercano, hacer las coordinaciones para que esto se haga lo más rápidamente posible y lo más efectivo. O si se requiere una teleconsulta con un hospital de Lima, pues está tratando de ser un hospital regional, ver la forma de que esto se haga lo antes posible, de modo que de alguna manera esta paciente no queda aislada
en un hospital, como que estuviera en una isla donde solamente conocen el caso del hospital y no hay forma de poder apoyarlo. Entonces, la idea de esta directiva sanitaria es eso, buscar hacer un monitoreo y seguimiento de estos pacientes. Obviamente, esto requiere una serie de pasos y procesos que ya se están dando y que de alguna manera nos están permitiendo poder evaluar y ayudar en algunos procesos mientras otros procesos se van desarrollando. ¿Cuál es la finalidad de esta directiva? Obviamente, contribuir a que la mortalidad materna disminuya, haciendo una intervención precoz en las mujeres clasificadas como morbilidad materna extrema, mediante el monitoreo y el seguimiento, obviamente, de estos casos. El objetivo general es establecer los procedimientos para que se pueda hacer todo este proceso. Sobre todo, generalmente estas pacientes habitualmente terminan en una UCI o un trauma shock, porque son casos tan graves que no son posibles de ser atendidos en los primeros niveles. Obviamente, la paciente puede llegar al primer nivel, puede que en su casa tenga el problema, como vamos a ver más adelante, pero la idea es que exista alguna forma de hacer un seguimiento y primero apoyarla para que la paciente pueda llegar al hospital. Tiene objetivos específicos como es establecer los procedimientos para estos reportes, establecer los instrumentos para el seguimiento de los casos, incluso al egreso, porque la paciente con morbilidad materna extrema no termina al alta del hospital, se tiene que hacer un seguimiento posterior hasta 40 días y establecer los estándares que hemos visto en las presentaciones previas. ¿Cuándo calificamos? Y en esto sí voy a insistir un poquito porque, como ha habido una serie de definiciones para lo que es morbilidad materna extrema y una serie de criterios, por ejemplo, el criterio que se maneja en Colombia, criterios en PLASOC y otros países que tienen otros criterios para definir su morbilidad materna extrema, esto ha hecho que la OMS plantee unos determinados criterios para estandarizar la información y formaron el Core Group dirigido por el CLAP el año 2018-19 para definir cuáles son cuándo se califica una paciente como morbilidad materna extrema. Y en este caso se considera aquellas que tienen por lo menos afectado uno de los criterios que vamos a ver rápidamente, porque ya los hemos visto anteriormente. Desde el punto de vista cardiovascular, el criterio clínico, shock o paro cardíaco. Si la paciente es un shock hipovolémico, un shock cardiogénico, un shock séptico, un shock o un paro cardíaco, ya está considerado dentro del criterio. Si por laboratorio se encuentra un pH menor de 7.1, que habla de una cirrosis severa, o un lactato mayor de 5 milimoles por litro o 45 milimoles por decilitro, que habla de una hipoperfusión severa, también es parte del proceso. O si se le ha administrado continuamente, se le está administrando continuamente a agentes vasoactivos, o ha recibido, a raíz del paro cardíaco, por ejemplo, reanimación cardiopulmonar. En todos estos casos, cualquiera de ellos que se pueda encontrar ya hace que lo consideremos esta paciente como morbilidad materna extrema. Desde el punto de vista respiratorio, la cianosis aguda, la respiración oclusiva, audible o jadeante, la frecuencia respiratoria mayor de 40 respiraciones por minuto, que nos habla de taquipnea severa, o la frecuencia respiratoria menor de 6 respiraciones por minuto, que nos habla de bradipnea severa. En laboratorio, si la saturación de oxígeno es menor del 90% durante una hora, pero ahí sí hay que hacer la equivalencia con altitud sobre el nivel del mar. Porque ustedes saben que mientras más altura sobre el nivel del mar tenemos, la saturación de oxígeno se reduce y podemos encontrar pacientes con 89, 88% normalmente en ciudades de altura. Entonces ahí hay que definir bien esa equivalencia. Un PAFI menor de 200 milímetros de mercurio, que nos habla de hipoglucemia severa. Y en cuanto a intervenciones y manejo, si la paciente es intubada y requiere ventilación asistida, que no es por el anestesia, sino por el problema de la enfermedad, es parte de lo que es morbilidad materna extrema. Desde el punto de vista renal, la oliguria resistente a los líquidos o diuréticos forman parte de lo que es morbilidad materna extrema, la creatinina,
con 300 milimoles por litro o igual o más de 3.5 miligramos por decilitro, o si la paciente tiene que entrar a diálisis en caso de tener una insuficiencia renal aguda. En cuanto al aspecto hematológico, alteraciones de la población, no hay formación de coágulo, o las plaquetas que están por debajo de 50.000 plaquetas por mililitro, nos habla de una trombocitopenia aguda severa, o si se le transfunde a la paciente 3 volúmenes o más de sangre, hemoderivados, etcétera, pero que sean continuos. No uno le pone ahora, otro le pone 12 horas atrás o 14 horas después, otra después, sino que sean seguidos. De modo que esto nos habla mucho más de la gravedad. Hay otros países donde han considerado 5 litros o más, 5 volúmenes o más. Nosotros lo hemos planteado en 3. En cuanto al problema hepático, si hay ictericia, impresión y preeclampsia, ictericia y preeclampsia es una conjunción gravísima que es, solamente ese hecho ya la hace una paciente con morbilidad materna extrema. O hay una bilirrubina de más de 100 milimoles por litro o más de 6 miligramos por decilitro, lo que nos habla de un punto de bilirrubinemia aguda severa. Desde el punto de vista del aspecto neurológico, paciente en coma con un pérdida de conocimiento mayor de 12 horas, o una crisis epiléptica incontrolada, o sea, un estado convulsivo incontrolado, es parte del problema. O sea, una paciente que viene con eclampsia, tiene una convulsión, se opera, sale, no es una paciente con morbilidad materna extrema, pero si entra con una crisis epiléptica o una crisis convulsiva incontrolada, y las crisis subentrantes, esa paciente ya pasa a ser una morbilidad materna extrema. Si hay un accidente cerebrovascular asociado o hay parálisis generalizada, viene a formar parte de este problema de morbilidad materna extrema. En cuanto a intervenciones, OPS-CLAP lo que plantearon fue la histerectomía post-cesárea, ya sea por infección o por sangrado de hemorragia. Nosotros hemos agregado algo más que es adicional a esto, otras cirugías o intervenciones diferentes a la cesárea asociadas a las complicaciones presentadas por el embarazo. Por ejemplo, una laparotomía que se hace porque hay una ruptura hepática y hay que entrar y empaquetar el hígado, o hay que usar una bolsa de Bogotá, o hay que hacer una craneotomía porque hay una hemorragia intracraniana por gel, etcétera, etcétera. Todos aquellos procesos que complican y que requieren que se reintervenga la paciente, pero por un problema crítico, es parte de lo que habíamos considerado. Esto para más o menos tener una idea, definir claramente cuáles son los criterios para definir morbilidad materna extrema. De modo que cuando se hizo la evaluación de los criterios de Colombia con estos criterios de OMS, se vio una reducción bastante significativa del número de casos, lo cual lo hace más factible para poderlos estudiar y poderlos vigilar. El ingreso a UCI por más de 72 horas también es otro parámetro importante, pero que sea por más de 72 horas, pero a causa de la enfermedad y no por observación. Muy bien, entonces, ¿cómo planteamos el seguimiento de estos pacientes? Para comenzar, lo que se ha planteado es no tener otra ficha, no tener otro esquema donde tengamos que hacer un documento adicional, donde tenga que llenar información, porque no es factible hacerlo así, porque sobre todo cuando voy a hacer un reporte inmediato, las personas están ocupadas en atender a la paciente y no siempre pueden hacer una ficha especial. Pero sí tienen que llenar la historia. Y la idea es que con la historia clínica, en la historia clínica ya entre el proceso de la identificación de la morbilidad materna extrema, y se está elaborando ya el modelo, ya lo tenemos casi listo, vamos a comenzar las pruebas este fin de mes en 3 hospitales para ver cómo funcionaría este modelo. Y una vez que se ingresa a una paciente con morbilidad materna extrema, automáticamente en la historia se define la clave que se tiene que activar para que quede grabado ya en la historia que se tiene que activar la clave en ese momento. Y por otro lado, también que esta información pase al WhatsApp de salud de morbilidad materna extrema, de modo que al pasar al WhatsApp esa información inmediatamente se abre en los WhatsApps que van a estar definidos para poder tener esta información inmediatamente.
se va a tener, y se hace también a través de la historia, que ya estamos prácticamente casi lista, el monitoreo diario de la evolución de los pacientes, ya sea en emergencia, trauma shock, UCI. Cuando marcan determinados parámetros dentro de la historia, esta información llega para saber cómo va la paciente, si está mejor, si está estable, si está empeorando. Y luego definir claramente cuáles son los criterios que están agregándose, de esa lista que hemos visto, cuáles son los criterios que se están agregando, porque un indicador es conocer la cantidad de criterios que se han incrementado en cada paciente. Puede ser una paciente con 4, 5, 6 criterios, dependiendo de cuál sea su estado de gravedad. Y obviamente se coordina con la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Este reporte de alerta, estos casos, pasa a través del WhatsApp a los establecimientos FONE2, FONI, hacia el personal médico y al personal médico de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, de modo que podamos tener esta información y estar atentos a qué requerimiento tiene esa paciente en el hospital en donde está en ese momento. Hemos tenido muchas veces reuniones sí se han tenido muchas reuniones, sobre todo con el Instituto Materno Perinatal, para teleconsultas, para telemedicina, y el apoyo que da el Instituto es bastante importante dentro de estos procesos, y esto ha permitido muchas veces poder hacer una referencia de una paciente a otro establecimiento, pero en mejores condiciones que las que hubiesen habido si no se hubiese tenido esa comunicación más directa. En esto el trabajo que está haciendo la dirección es bastante, está dirigido por el doctor Atencio, está bastante adelantado, el doctor Daniel Aspicueta, que dirige todo este proceso, y esto nos permite de alguna manera tener cómo comunicarnos con los hospitales donde existen estas pacientes con movilidad materna extrema. El reporte se está planteando hacerlo ya sea por teléfono o por tablet, una base de datos que va al WhatsApp, y esto se va a tener información de forma permanente. Y se elaborará reportes de evolución de la paciente, continuándose el seguimiento aún si la paciente cambia a otro hospital, como va a ser una historia clínica que está interconectada, y aquellos establecimientos que tienen su propia historia clínica, por ejemplo el instituto tiene el CISADEN Plus, ver la forma como hacer que esto se pueda conectar a través de sus tramas, de sus mallas, con el sistema de WhatsApp. Y es cosa de ir conversando con cada establecimiento. Al alta de la paciente se le tiene que brindar consejería, con énfasis en el uso de métodos modernos de planificación familiar, obviamente es el que no ha tenido una histerectomía, y la consulta con salud mental, que es importantísimo en estas pacientes antes que salga de alta. Considerar la identificación de su estado, de modo que si más adelante sale nuevamente embarazada, como hemos visto muchos casos últimamente, esta paciente pueda ser atendida directamente en un tercer nivel y no tener que pasar por el primero y segundo. El seguimiento posterior al alta se tiene que realizar también en los siguientes momentos: a las 48 horas, a las 72 horas, a los 7 días, a los 14 días y hasta a los 42 días después del egreso, y hasta los 3 meses después del egreso. Hasta los 42 días cumplimos con toda la fase de puerperio, pero hasta los 3 meses también se plantea por el hecho de que hay muchas pacientes que llegan a tener mortalidad tardía. Obviamente generalmente están en el establecimiento, pero de todos modos es importante poder saber qué pasó con esta paciente y poder hacer un seguimiento de sus métodos anticonceptivos, poder mantener un seguimiento constante a factores de riesgo, tanto en este caso sería un riesgo reproductivo, para poder atender mejor este caso y evitar que nuevamente se produzca en ella algún caso de movilidad materna extrema que pudiera ser fatal. Obviamente toda esta información, esta rica información, pasa hacia los comités. Ustedes conocen la directiva 084, que es la directiva sanitaria que establece la organización y funcionamiento de los comités de prevención de la mortalidad materna, fetal y neonatal, y allí es donde se tiene que evaluar también los casos de movilidad materna extrema.
Ya hemos tenido experiencias con esto, hemos tenido ya algunas reuniones con algunas regiones sobre casos de movilidad materna extrema. Y así como se aprende mucho cuando se ven los casos de mortalidad materna, se aprende mucho sobre los casos, las fallas, los errores. Con la movilidad materna extrema también se aprende muchísimo más, porque ya no se aprenden de errores, se aprende de aciertos, se aprende de elementos claves que evitaron que esa mujer fallezca. Y que esto... ¿Me corta 3 minutos? ¿Perdón? 3 minutos, doctor. Ah, perfecto, sí. Gracias. Entonces, en esto estamos trabajando actualmente ya con los comités y estamos actualizando actualmente la norma de los comités para darle un funcionamiento mucho más eficiente a los comités regionales. Actualmente también ya estamos manejando el WhatsApp, probando todo este proceso. En este WhatsApp, que es un WhatsApp a nivel nacional, están los directores de hospitales, los jefes de departamento, está el SIS, el Seguridad de Salud, está el SAMU, el Sistema de Atención de Urgencia, está su salud, están los directores generales, estuvieron los viceministros, estamos actualizando nuevamente eso, de modo que cualquier dato que nos llegue inmediatamente se actúa rápidamente para poder cubrir, y tenemos los convenios con la Fuerza Aérea, con la policía, y esto diariamente se está manejando este proceso y donde el doctor Daniel Cuesta está manejando todo este aspecto. Solo para terminar y para ver un pequeño video de una paciente que tuvo una hemorragia obstétrica, que presentó un shock hipovolémico en Alto Tuntús, que es un pueblo que está en la selva de Amazonas, y que cuando se recibió el dato de esta paciente, que a través de la región, se coordinó con la región, se coordinó con el SIS, con el SAMU, con su salud, y se coordinó con la Fuerza Aérea y el Ejército para ver la forma de cómo ayudar a esta paciente. Quisiera que vean solamente esto para terminar, cómo se están trabajando este tipo de procesos cuando hay una movilidad materna extrema. Esto ocurrió en abril de este año, en esta zona de Amazonas. Llegó la información y se hizo todas las coordinaciones, y en un tiempo récord se pudo obtener todo lo necesario para salvar una vida adicional.
bien. Esta paciente llegó a Bagua con 4.5 gramos de hemoglobina y estuvo 4 o 5 días hospitalizada. Estuvimos atentos a su evolución. La paciente salió bien y salió de alta al cuarto o quinto día. Sabemos que es todo un camino todavía un poco largo. Sabemos que vamos a requerir el apoyo permanente de todo el personal de salud que esté manejando estos procesos en la UCI, en trauma shock, en emergencia, en los aspectos de la referencia. Todas estas referencias se hacen a través del RENFON, porque hay que darle todo el esquema organizativo del sistema del ministerio, pero esperamos que en corto tiempo ya tengamos todo un modelo bien organizado para hacer el monitoreo y seguimiento. Nos interesa muchísimo no solamente los números, sino que la paciente pueda tener las mayores oportunidades posibles para poder sobrevivir. Y esto gracias al apoyo que nos dan todos los hospitales, el Instituto Materno Perinatal, el Hospital Loaiza, el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Loaiza, el Hospital 2 de Mayo, el Cultunano, San Bartolomé, Santa Rosa, hospitales con los cuales hemos estado trabajando todo este tiempo. Y a la semana 19 de este año, en mortalidad materna, tenemos 12% menos de muerte materna que el año 2019, que fue el año en que menos muertes maternas subieron en los últimos 20 años, y tenemos 50% menos de muertes maternas que el año pasado, para la semana 19. Y esperamos que esto pueda mantenerse y mejorar mucho más todavía en los próximos meses que nos quedan del año. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villacorta, por su presentación, por recordarnos los criterios que está recomendando el Ministerio para la identificación de los casos de morbilidad materna extrema, así como las estrategias que se van a ir implementando para mejorar la interconexión en la atención de los diferentes servicios. Quiero invitar al doctor Carranza y al doctor Puma para una sesión de preguntas y respuestas. Como hemos visto, ha sido muy interesante presentar las experiencias de un hospital nacional y del Instituto Nacional Materno Perinatal en lo que ha sido el registro, en primer lugar, el registro de los casos de morbilidad materna extrema, así como aquellas circunstancias que se observó que podía establecerse para mejorar la atención de los pacientes. Una de las cosas que me gustaría un poco conversar es en relación a la frecuencia del problema por grupo etario. Ambos mencionaron que el grupo etario más frecuente era el grupo entre 20 y 25, me parece, y entre 20 y 35 en el instituto. Pero sería interesante analizar en cuanto a la porcentaje de casos de morbilidad en esos grupos etarios, porque sabemos muy bien que en esas edades es donde mayor cantidad de pacientes probablemente hay. Entonces sería interesante hacer el análisis porcentual de los casos tanto de mortalidad como de morbilidad materna extrema por grupos etarios, porque los números absolutos son grandes, pero también hay que tener en cuenta que es la población que mayor cantidad de embarazos tiene en ese momento, ¿no? Ese era un comentario en relación a la presentación de esta información. Es importante también reconocer que en ambas experiencias probablemente los cuadros de hemorragia y el manejo de las hemorragias ha sido crucial para lograr la sobrevida de las pacientes. En ese sentido, el doctor Puma mencionó sobre el manejo de drenes en pacientes con cuadros de trastornos de coagulación y hemorragia. ¿Qué experiencia tienen en el instituto, doctor Carranza, en relación al uso de drenes
para manejos de pacientes con cuadros de hematomas o trastornos hemorrágicos. Y ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, Así me olvido de prender el... Sí, también nosotros tenemos esa dificultad, ¿no? En cuanto a lo que es drenes. Nosotros preferimos, usamos los drenes tubulares. No, los laminares ya no lo usamos. Ya no lo usamos. Y si es que se trata de un hematoma, por ejemplo, de pared, nosotros intervenimos inmediatamente. Hacemos una nueva cirugía y drenamos ese hematoma, ¿no? Si es que hay un problema de hematoma en la cápsula de Gleason, también nosotros entramos nuevamente y hacemos el empaquetamiento hepático, ¿no? Aquí en nuestro instituto, a ver, en un principio se nos morían las pacientes. Todo, casi el 90% de mujeres que venían con ruptura hepática se morían, ¿no? Se morían. Con la experiencia que tenemos ahora, se ha creado un grupo de colegas, la mayoría del Departamento de Cuidados Críticos, de emergencia, tienen esa capacidad, esa experticia ya, y ahora salvamos a las pacientes que vienen con ruptura hepática. Como lo voy a repetir, antes era increíble, todas casi se nos morían. Ahora no, ahora estamos muy avanzados en esto y la mayoría se nos salva, las salvamos. Eso es muy interesante y muy importante en nuestro instituto. muchas gracias. Una de las preguntas, uno de los comentarios de los asistentes está en relación a estrategias de simulacros en relación a las patologías que con más frecuencia se asocian a movilidad materna extrema y muerte materna. Entonces, no sé si es que en el instituto tienen esta estrategia de hacer simulacros en servicio o simulacros fuera de servicio para lo que es el manejo de las emergencias. Sí, nosotros tenemos módulos, queridos colegas, tenemos módulos para lo que es, por ejemplo, la clave roja, ¿no? La clave azul, la clave amarilla. Unos módulos ya establecidos cuáles son las funciones del médico, de la enfermera, porque es un equipo multidisciplinario que trabaja ahí, ¿no? De obstetrices, de técnicos, ¿no? Para poder actuar inmediatamente. Y nosotros capacitamos a nivel nacional estas claves. Pero eso del simulacro es muy interesante, porque nos hemos percatado, el doctor Luis Mesa, que es el responsable de esta área, se ha percatado de que efectivamente a veces ponemos ahí a un simulador, ¿no? Un muñeco, una muñeca, y simulamos que hay un choque hipovolémico. Entonces le pusimos una vez a los médicos ahí a ver, choque hipovolémico, ¿qué haces? Y bueno, todo el mundo corría, hablaba, todo, ¿no? Y estaban confusos. A eso se refiere seguramente la pregunta, que debemos de hacer simulacros, efectivamente, eso es importante para poder aprender dónde se posiciona el médico que va a ser el que va a comandar este manejo de la paciente, en la cabeza de la paciente. ¿Dónde se pone la enfermera? ¿Dónde se pone la obstetriz? Todo eso se practica. Hacemos acá una simulación porque nos hemos dado cuenta que con la capacitación, solamente en esos momentos de 3 días, una semana, no. Hay que hacer constantemente las simulaciones, colegas, para que no se nos olvide, para poder hacer lo que corresponde realmente en estos casos. Muchas gracias, doctor Carranza. El doctor Puma ha tenido problemas, me parece que ha tenido que salir de la sala, creo que estaba trabajando en ese momento en el hospital, de repente nos acompañará en un momento más. Doctor Puma, gracias. En relación al tema de los drenes, quisiera insistir, han hablado de drenes tubulares. ¿Utilizan drenes al vacío, doctor Puma, doctor Carranza?
quisiera hacer un comentario. Sí, ¿me escuchas? Sí, la utilización de drenes a vacío, drenes tubulares a vacío. Ya, bueno, nosotros tenemos poca experiencia en el uso de drenes al vacío como tipo Jackson Pratt. En algunas oportunidades hemos usado, quizás la poca disponibilidad de ese recurso en el hospital, pero sí hemos visto la necesidad de usar los drenes tubulares de manera preferente, como ya lo mencionó el doctor Carranza, porque hemos tenido malas experiencias con el uso de los drenes Penrose. De repente sería interesante conversar a nivel de los servicios para la adquisición de esos sistemas de drenaje a vacío, que eventualmente pueden ser inclusive mejores que los drenes tubulares sencillos, en lo que es sobre todo disminución de hematoma. Doctor Villacorta, había una pregunta del doctor Tábara en relación a si ya tiene alguna información en relación a reportes en la capital o en las regiones sobre el seguimiento de pacientes egresadas con movilidad materna extrema. Sí, no, estamos trabajando en este momento en eso, porque todo este proceso lo hemos iniciado hace muy poco y ya estamos organizándolo por regiones. Y en la visita que estamos haciendo ya nuevamente a regiones estamos tratando de obtener toda la información posible. En corto tiempo podríamos tener ya una información que podríamos mostrar. Pero esto se está trabajando día a día y todos los días tenemos los casos de los pacientes, pero vamos a organizar la parte de información para ver cómo estamos avanzando en esto. En corto tiempo vamos a tener esta información. Creo que en relación a eso, doctor Villacorta, sería interesante bajar a los hospitales regionales, nacionales, para socializar más el uso de estos instrumentos, porque como le comenté al inicio del simposio, cuando traté de convocar a colegas de regiones e incluso de algunos hospitales importantes de Lima, me mencionaron que aún no contaban con este sistema de registro, que creo que es importante, y dos instituciones han mostrado que de lo que puede servirse para mejorar la atención de los pacientes. Sí, doctor. Sí, existen, sobre el tema del CDC, ellos están trabajando ya con algunos hospitales piloto para ver el manejo de la ficha de notificación. Nosotros ya vamos a iniciar las pruebas con el Hospital San Bartolomé, con el Hospital Sergio Bernales, con el Hospital Santa Rosa, para ver el manejo del nuevo sistema que vamos a plantear para poder distribuir la información de inmediato. Está todavía en esta fase de evolución para poder tenerlo ya a corto plazo. Este fin de mes debemos estar ya probando el módulo de emergencia para poder trabajar esto y luego pasamos al módulo ya de hospitalización, sobre todo ver el tema de UCIs y de trauma shock. En relación a este sistema de registro que están impulsando, hubo un comentario del doctor Carranza en relación a que ellos utilizan el SIP Plus, el sistema informático perinatal Plus, que cuenta, creo que ya con una forma de registro de los casos de movilidad materna extrema. No sé si eso está socializado a nivel de otros hospitales y si es que esto tiene correlación también con el sistema que ustedes quieren implementar. Sí, justamente estábamos conversando con el instituto, incluso un primer piloto que se hizo sobre este nuevo sistema se hizo justo con el instituto para ver el tema de emergencia, pero hemos quedado en coordinar para ver de qué manera su sistema, que sí que lo tienen bastante desarrollado, se puede utilizar para poderlo conectar su base de datos hacia el WhatsApp, de modo que tengamos información inmediata. Lo ideal sería poder tener las conexiones de tal modo que inmediatamente se marca en la historia el punto crítico que ha sido uno de los criterios de inclusión para movilidad materna extrema,
salte hacia el WhatsApp, inmediatamente se tenga esto ya difundido en los establecimientos que van a hacer los establecimientos de apoyo. Está en esa fase organizativa y ya hemos conversado con el doctor que está a cargo de informática ya del instituto para ver de qué manera podemos hacer esa conexión con sus técnicos. El sistema que están ustedes proponiendo en el ministerio tendría esa conexión automática con el WhatsApp. Sí. A diferencia de lo que tiene el instituto que van a... La idea es que tendría esa conexión automática con el WhatsApp. Es el Guabarret, es el mismo Guabarret que se usa en el primer nivel y que ya se está usando el Guabarret en el primer nivel de atención ya casi en Lima, sobre todo en Lima, casi en un 90% de establecimientos en el primer nivel, pero que todavía los hospitales no están aprovechando esta información. Se pasan ya a esa fase porque, por ejemplo, en este momento, si le llega una paciente al hospital San Bartolomé, por ejemplo, que viene del centro de salud X, si esta paciente tiene su Guabarret ahí, podrían obtener toda la información de esta paciente del primer nivel en el hospital, porque ya está el sistema conectado, porque todo se hace a través de la nube y simplemente el hospital baja la información. Estamos justamente viendo que esto ya es efectivo, porque ya hay buena experiencia de manejo de este sistema a nivel de primer nivel de atención. ¿Me permite, doctor Saona? Sí, doctor Carranza. Efectivamente, como dice Alfonso, acá se ha hecho un piloto en lo que es centro estético central de partos, ¿ya? Sí. Con el sistema de Cigales Plus que tenemos y el sistema de Guabarret, ¿no? Efectivamente nosotros podemos absorber toda la información del primer nivel, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que aquí, a ver, un sistema no debe de absorber al otro. Lo que debe haber es una integración. Esa es la palabra que se usó cuando vino el doctor Guillermo Atencio, que estuvo acá. Íbamos a integrar esos dos sistemas. En eso estamos. Justamente íbamos a reunirnos con los técnicos del MINSA y los técnicos de acá de nuestro instituto para que eso se lleve a cabo. Y ojalá que así sea, ¿no? Y son experiencias que se van a comenzar a dar ya paulatinamente en los demás hospitales. Pero esto requiere un tiempo paulatino, pero ya incluso se planteó la norma antes para que tengamos un respaldo legal para poder hacer todos estos procesos. Quiero poner un poco de énfasis en la presentación del doctor Puma, en lo que él mencionaba, en relación que este registro de la morbilidad materna extrema y la visibilización de estas pacientes permitía instaurar a nivel del hospital una comunicación estrecha entre los diferentes servicios que tenían que dar atención a estas pacientes. ¿Cómo se logró esto, doctor Puma, en el hospital? Porque creo que es un poco el modelo que tiene que luego socializarse a nivel ya de la dirección de salud, etcétera. No sé cómo lo ven ustedes en el Cayetano. Bueno, el tiempo nos ha mostrado diferentes actitudes que nos han llevado al éxito y al fracaso. De lo que podemos resaltar es justamente que debemos de trabajar alianzándonos los diferentes servicios, porque estos pacientes requieren un manejo multidisciplinario. Nosotros como ginecólogos tenemos nuestras competencias, pero debemos de entender de que la gran cantidad de patologías que se nos van a presentar merecen la atención inmediata, ¿no? De cirugía, cardiología y todos los servicios comprometidos con el caso de la paciente. Entonces nosotros cumplimos una función de orquestar este tipo de actividades y dar la primera alerta, ¿no? No solamente, como dije, a los servicios, sino mucho tiene que ver las cabezas de las jefaturas. Los jefes de servicio deben de tener buenas relaciones, estrechas relaciones con sus pares para poder mover las diversas actividades. Sabemos que en los hospitales tenemos multiplicidad de obstáculos, de tipo logístico, de tipo recursos, de tipo económico inclusive. Y esto, de la experiencia nos ha enseñado que los jefes tienen los mecanismos para poder sobrepasar estas barreras.
¿no? Yo creo que es un trabajo que implica tiempo, reunión y sobre todo coordinación. El problema es los horarios, ¿no? Debemos tener estrecha relación independientemente de la hora que sea, ¿no? No puede ser que porque sea de madrugada o de noche, la atención o la activación de esta alarma se vea limitada, ¿no? Esto parte de nosotros, es la alarma, la campanita, y que orqueste de una manera inmediata a los que van a participar en el manejo de la paciente. Doctor Carranza, en el instituto, ¿cómo han logrado ustedes conglutinar el trabajo en equipo de los diferentes servicios que podría requerir una paciente? Bueno, nosotros usamos las claves, roja, en este caso es hemorragia, ¿no? Eso ya está establecido en el instituto, ¿no? Cualquier persona que vea, que analice y que vea que realmente esa paciente está sangrando, puede activar la clave. ¿Cómo se activa? Simplemente se llama al que está en la central telefónica y se le solicita que active la clave roja, clave amarilla o clave azul. Inmediatamente dice clave roja en tal lugar, en el servicio B, en emergencia, en sala de operaciones, en centro estético. Inmediatamente todas las personas involucradas que ya están señaladas, el jefe de la guardia, en primer lugar, acuden inmediatamente al lugar donde está la paciente. Esa es la forma como hemos establecido acá el manejo de estos casos, doctores. En ese caso, doctor, el involucrar a través de la central telefónica a las personas implicadas en el manejo de las claves implica que tienen paquetes ya organizados donde cuentan con todos los recursos de insumos para el manejo de la complicación. Así es. Hay un paquete de clave roja, clave amarilla y clave azul. Inmediatamente escucha clave roja, coge la enfermera, la bolsa, el maletín, inmediatamente va con eso al lugar donde se indique, ¿no? Y cada servicio tiene un coche de paro también, ¿no? Que también interviene en esta situación. Y eso es importante eso del coche de paro que me ha hecho acordar el doctor Saona. Es muy importante supervisar y ver el seguimiento de ellos, ¿no? Porque a veces ocurre que, efectivamente, no, ¿cuántos paros hay? A ver, ¿cuántos paros cardíacos hay en UCI materna, en nosotros, ¿no? ¿Cuántos paros hay en un servicio de hospitalización? Entonces, a veces no se usa tanto ese coche de paro. A veces sí se usan las medicinas y no las responden, ¿no? El médico no se toma el trabajo de hacer la receta para reponerla. Y a veces no tienen ese precinto que es de plástico y que se puede cortar fácilmente con una tijera, sino tienen un candado, ¿no? Y yo le cuento esa experiencia de nosotros que hemos tenido, en que hemos encontrado pues un coche de paro con candado. Y al costado un manojo de llaves. Entonces llego yo y le digo a la responsable, se ha hecho paro una paciente acá. Dame el coche de paro. Y les digo la verdad, ¿no? Les tengo que contar lo que ha ocurrido, no es una experiencia nuestra, mía propia incluso de acá. Había un manojo de llaves, todas las llaves fueron probadas y ninguna abrió el candado. Hasta que le preguntaron a una de las técnicas antiguas, y ella dice, pues la llave ustedes la guardan allá. Y ahí tuvieron que sacar la llave y abrieron el coche de paro. Yo creo que eso trae un poco a colación el hecho de los simulacros en servicio, ¿no? Así es. Uno tiene que probar en frío cómo se maneja el paro, quién tiene la llave, dónde está la persona, de modo que cuando ocurra la emergencia, todas las personas involucradas en el servicio sepan exactamente dónde está la llave que tiene que abrir. Eso es muy importante, ¿no? Ya no se usa candado, ya ahora se usa el precinto nomás, que se corta con una tijera y se abre inmediatamente. Y es importantísimo esa situación, porque eso depende pues la vida de la paciente, ¿no? A veces el laringoscopio está presente, pero no hay pilas, o están gastadas. Entonces es algo que debemos de corregir y es importantísimo. Estamos en eso, ¿no? Vamos a corregir todo ello. Nosotros tenemos a nivel del instituto, cerca de 12 coches de paro en diferentes lugares. Y estamos
iniciando ya el expediente para la compra por reposición de los mismos. Hay un dicho que dice, por un clavo se pierde una batalla. Es importante tener todo lo necesario para poder solucionar el problema. Doctor Villacorta, por favor, adelante. Sí, me permiten. Es importante ver, en la semana, hace 8 días, 10 días, estuvimos en Huancayo, en el Hospital del Carmen de Huancayo. Y justamente estábamos indagando, fuimos a raíz de una muerte materna y de un caso de morbilidad materna extrema que lo tenían en el hospital de Daniel Cíes Carrión. Y en la emergencia estuvimos viendo el tema del manejo de las pacientes de emergencia y apretamos el timbre, que nos dijeron que era el timbre de las claves. Apretamos el timbre, sonó, y de repente en menos de 10 segundos habrá sido, no más, ya estaba el personal del laboratorio, ya estaba el médico, ya estaba el anestesiólogo, ya estaban allí listos para... Tuvimos que decirle, disculpen, ha sido un error que hemos apretado el timbre para ver si esto funciona. Y me pareció excelente que haya ya ese esquema de ver este tema como algo de urgencia, ¿no? Y ese manejo de equipo que es muy importante. Hay una pregunta para el doctor Villacorta en relación a si han ustedes establecido alguna estrategia para que cuando se tenga la información del registro de casos de morbilidad materna extrema grave, considerar estrategias de asesoría para aquellas instituciones que puedan tener estándares por debajo de lo que la norma recomienda. ¿Se está ya trabajando en esa línea? Se está trabajando ese esquema justamente a raíz de los indicadores, y uno de los primeros pasos que se está dando, que se comenzó el 10 de diciembre del año pasado, es hacer un reforzamiento primero, un reforzamiento inicial a todos los médicos y obstetras que trabajan en el primer nivel de atención para que puedan manejar las emergencias obstétricas y hacer las referencias de forma oportuna, porque ahí van a llegar, la mayoría de pacientes con movilidad materna extrema van a llegar a ese nivel y van a tener que ser referidos al hospital. Este primer paso es hacer todo un recordaris de todos estos procesos del manejo de emergencias, y hemos comenzado con 4 regiones por mes. Hacemos esto los días viernes de 6 a 8 de la noche, y son 4 semanas en las cuales vemos en la primera semana todo lo que es hemorragias, la segunda semana enfermedades hipertensivas del embarazo, la tercera semana movilidad materna extrema y sepsis, y la última semana todo lo que es el manejo de claves con el doctor Lucho Mesa justamente. Y entonces ya está, este mes terminamos esa fase, este mes de junio vamos a terminar esta fase con las 4 ninis de Lima, con Apurímac y con Junín. Y luego ya viene el segundo momento, una vez que ya tengamos instalado todo el modelo del sistema que nos va a permitir tener información, ya de ver los resultados y sobre eso trabajar este proceso de qué hacer con los establecimientos que tengan muy bajos. Algo muy parecido a lo que estamos haciendo con el FOM, que establecimientos que están con niveles muy bajos de FOM, hemos tenido reuniones con las administraciones regionales para que definan con claridad qué van a hacer para mejorar la capacidad ejecutiva de sus establecimientos, muchos de los cuales están por debajo del 50%. Doctor Villacorta, hay una pregunta de doctor Gutiérrez en relación a si en los casos de referencias o en casos de hemorragia están utilizando los trajes anti-shock. Sí, justamente ese era uno de los temas que iba a comentar. Una de las estrategias claves es el manejo de los tanques, el traje anti-shock no neumático. Y esto, más o menos, la dirección ha distribuido cerca de 600 trajes TAMS a las zonas donde hay mayor muerte materna, y obviamente que esto tiene que seguir incremento. Se está capacitando justamente el manejo de trajes TAMS que tienen una forma muy fácil de colocarla, pero que tiene todo un proceso para poder sacarlo, porque tiene todo un proceso que requiere entrenamiento. Y esto se está haciendo ya, lo estamos haciendo ya en estas últimas semanas. El entrenamiento, por ejemplo, se ha comenzado con la doctora Laujo, a Banco Norte, para estas técnicas, sobre todo el manejo del traje TAMS. Hemos hecho un video de cómo manejar el traje TAMS, cómo colocarlo, cómo sacarlo, cómo el lavado incluso del traje y el uso de este modelo. Realmente es muy importante el traje TAMS porque permite prácticamente, es como si pusiéramos 3 bolsas de sangre,
al momento en que podemos redistribuir el contenido a distintas otras gestantes. Ya un poco por el avanzado de la hora, quiero trasladar las felicitaciones de la doctora Gayenova para el doctor Villacorta y la doctora Pizcueta por la labor que están haciendo. Creo que es importante socializar todo esto que estamos conversando a todos los niveles de atención en todas las regiones. Creo que es interesante la posibilidad de que hayan sitios de entrenamiento, como se menciona el doctor Carranza, en el Instituto Materno Prenatal, en lo que es el manejo de taponamientos, no solamente de problemas de ruptura hepática, sino de taponamientos pélvicos en casos de hemorragias severas. Creo que los ginecólogos tenemos que entrenarnos en este tipo de problemas, sobre todo si vamos a trabajar en regiones o en lugares donde no contamos con todos los especialistas, y eso puede ayudar indudablemente a permitir luego el traslado de una paciente en mejores condiciones. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por sus interesantes presentaciones, por la interesante discusión que ha habido, al doctor Alfonso Villacorta, al doctor César Carranza y al doctor Javier Puma, y quiero ceder entonces la palabra al doctor Antonio Ciudad para que dé el corolario de esta sesión. Muchas gracias, doctor Saona, por su excelente moderación en esta mesa. Realmente hemos aprendido muchísimo de la experiencia de los hospitales, de todos los hospitales de Lima, importantes que tenemos acá, y de los grandes esfuerzos que hace también el Ministerio de Salud por un adecuado manejo de lo que significa una de las estrategias para prevenir la muerte materna, que es el manejo adecuado de la morbilidad materna estéril. Muchas gracias al doctor Villacorta, muchas gracias al doctor Carranza, muchas gracias al doctor Puma, muchas gracias al doctor Saona, muchas gracias a todos los asistentes, muy buenas noches y hasta el siguiente martes en la sesión científica ordinaria. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.